Hemos leído unas consideraciones sobre la fiesta del próximo 9 de noviembre, es decir, el próximo domingo, de la dedicación de la Basílica de Letrán. Unido a esto, celebramos aquí en Madrid la dedicación de la catedral, que coincide además con la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Y en estos días previos al domingo, estamos considerando, al menos aquí en el oratorio, quizá también en otros sitios, en la Basílica de San Miguel, es muy probable que también en otros lugares, estamos considerando la relación de nuestros templos con los santos que han tenido su presencia en ellos o que han participado de alguna manera en algunas actividades o que han sido fundadores de esos templos. En resumen, estamos procurando hacer lo que el Papa Juan Pablo II decía a propósito del jubileo de los santos, en el que estamos ya muy próximos, porque se va a celebrar también el día 9. Y Juan Pablo II anunció que se aprovechara, como digo, la vida de los santos locales cuando se acercara el jubileo de los santos, que tiene lugar el mismo día 9, coincidiendo con estas otras celebraciones que hemos dicho antes. El lema de nuestra diócesis, siguiendo también lo que hace la Conferencia Episcopal Española en otras muchas diócesis de España, el lema de este domingo es este: tú también puedes ser santo. Repito que en Roma se celebrará el jubileo de los santos. Ha habido a lo largo del año jubilar muchos jubileos de profesores, de médicos, de juristas, de deportistas, en fin, de un montón de actividades humanas. Era lógico, muy lógico, claro, que un día del jubileo se celebrara la alegría de la vida de los santos, que nos sirve a nosotros para recordarnos que cada uno de nosotros estamos también llamados a esa santidad. Santos de hace siglos o santos de nuestros días. Tú también puedes ser santo, nos dicen los obispos de España a nosotros estos días, nos lo dice el Papa en último término. Conectar la santidad con el hoy de cada uno de nosotros, con nuestra propia vida. No ver simplemente la santidad de innumerables personas como algo admirable, que nos emociona incluso. Verlo también como algo posible para mí. El Papa Francisco, para conmemorar a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios, quiso que en las iglesias particulares, en las diócesis de todo el mundo, el 9 de noviembre, se recordaran estos santos, lógicamente, una alusión adecuada, en fin, a lo largo de estas semanas anteriores uno ha podido ir leyendo biografías o releer algunas biografías. Ahora me voy a dedicar breve a comentar algunos de los santos relacionados con nuestro oratorio, algunos. De otros se hablará más despacio. Por ejemplo, mañana habrá una conferencia sobre la Beata Guadalupe. El domingo, lógicamente, habrá que hacer también alguna alusión a ella. El domingo nos detendremos también un poco más particularmente en el Caballero de Gracia, porque se trata de conmemorar o de recordar no solo a los que ya han sido santificados, sino a los que están en camino de serlo, con la confianza en que efectivamente llegue el momento en que la Iglesia les declare en primer lugar beatos y después santos. Tú también puedes ser santo. Repitamos este lema para que se nos grabe y nos ayude, nos estimule en nuestra vida cristiana.
alguna idea más de la conferencia episcopal os transmito, ¿no? Se trata de presentar las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables, sus rostros, para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan alrededor. En ellos hemos de encontrar, son palabras del Papa Francisco, en ellos encontrarás cada día la inspiración que necesitas para llevar una vida de santidad, la inspiración que necesitamos. Ciertamente los caminos de muchos santos no son los vuestros, ni tampoco los míos, porque Dios les llamó a la santidad por un camino distinto. Pero sea el camino de la vida más sacerdotal, sea el camino de la vida consagrada, sea el camino del martirio. Y hoy, sabéis, hoy en toda España se celebra la memoria de los mártires, así llamados del siglo XX. Mártires del siglo XX, evidentemente, mártires de la Guerra Civil Española, en el 99%, por decir algo, de los cuales el padre Poveda aparece como el representante, por así decir, pero hay infinidad de sacerdotes y de religiosos y de religiosas y de laicos, no solo de esos años de la Guerra Civil Española, también antes, unos años antes de la Revolución de Asturias, un montón de mártires. Ojalá y no se repitan esas situaciones terribles, pero son hombres y mujeres que han dado la vida por el mero hecho de ser cristianos. Ahí no hay cuestiones de otra índole, aunque se les pudieran atribuir interpretaciones de tipo político, pero en último término es por ser cristianos, por confesar su fe. Queridos hermanos, ¿cómo no vamos a rezar por todas estas cosas? ¿Cómo no vamos a acordarnos de ellos y pedir que nos ayuden a vivir a fondo nuestra vida cristiana? Nuestra vida, podríamos decir, de confesores de la fe, de confesar a Cristo en nuestra vida de cada día. En nuestra vida de cada día. Donde tenemos que ser también heroicos. Los mártires de todos los tiempos han sido heroicos, porque podrían haber salvado la vida. En tantísimos casos podrían haber salvado la vida, simplemente por decir, renuncio a mi fe, me alejo de Dios, no quiero creer en Dios, Dios es el enemigo del pueblo, o algo así por el estilo, ¿verdad? Y en infinidad de casos habrían salvado la vida, pero habrían renunciado a lo más importante, a algo que vale mucho más que la propia vida, la fe, la vida eterna, el cielo para siempre. Bueno, pues este es el ambiente, ¿no? Vamos, perdón, no quiero decir el ambiente, en fin, del martirio, no, el ambiente de la santidad. Bueno, yo decía que iba a comentar de algunas personas muy relacionadas con nuestro oratorio, aunque hablar de uno de ellos es simultáneamente hablar también algo por lo menos del Caballero de Gracia, porque el primer santo al que me quería referir es nada más y nada menos que San Simón de Rojas. En este pequeño cuadro que aquí tenemos, junto a la tumba del Caballero de Gracia, San Simón de Rojas, primer sucesor del Caballero de Gracia, religioso, trinitario, santo, canonizado por Juan Pablo II el 3 de julio de 1988. Su proceso de beatificación se empezó al no mucho tiempo de morir. Era superior de los trinitarios, era confesor de Felipe III, si no recuerdo mal, y de su esposa. Era un gran profesor, un gran teólogo,
y era muy conocido, como sabéis, como el padre del Ave María. En la homilía de la canonización es muy bonito porque en la homilía de la canonización se habla de estos detalles. En esa homilía, lógicamente, pues ahí no, el Papa Juan Pablo II pues no cita, no tiene por qué citar, ¿no? Al oratorio, al caballero, pero hay tantas cosas en que luego están muy presentes también en la vida del oratorio, porque él estuvo nada menos que 13 años, San Simón de Rojas estuvo nada menos que 13 años predicando en este oratorio. Murió unos años después que el Caballero de Gracia, muy pocos años después, 1624. En 1623 inicia el proceso de beatificación del Caballero de Gracia. Y por tanto él ya predicaba en el oratorio, en el que estaba unos metros más abajo, en esta misma calle, bastante tiempo antes, lógicamente, de su muerte, porque tuvo mucha relación durante años, como podríamos decir, confesor y director espiritual del Caballero de Gracia. Como ahora alguna cosa puedo decir, ¿no? Algunas palabras del propio Juan Pablo II tengo aquí recogidas. El padre Rojas, como familiarmente le conocía al pueblo, muy sensible a las necesidades de nuestros vecinos, especialmente los pobres, los marginados. Sabéis, esa gran preocupación por los pobres le va a llevar a fundar esa institución del Ave María, padre del Ave María, como se le llamaba, porque siempre que saludaba a alguien empezaba diciendo Ave María. Incluso en algunos cuadros sale de su boca como esa misma frase, Ave María. Una fundación para dar de comer a los pobres, que sigue existiendo, como sabéis, en la calle del Doctor Cortezo, muy cerca de la iglesia de la Santa Cruz, en la calle de Atocha. Varios centenares de personas reciben ahí alimento diario en esa institución promovida por el Padre Rojas, o Padre del Ave María. Dice el Papa Juan Pablo II, vieron en él los pobres un protector, un defensor, un padre, un testimonio visible y concreto de la pobreza, que lo consideraban como uno de ellos, totalmente asimilado a su sufrimiento y a sus necesidades. Trabajó incansablemente para la congregación de los siervos del más dulce nombre María, así se llamaba esa institución, fundada por él, para intensificar más y más la actividad caritativa. Destaca el incansable celo sacerdotal de nuestro santo, pero su actividad apostólica, enérgica y continua, nunca fue un obstáculo para su intensa vida de oración contemplativa. Nos lo imaginamos a San Simón predicando aquí en el oratorio con el Santísimo expuesto, y después en su casa, en su convento también. Oración contemplativa, tiempo amplio dedicado a la oración durante el día e incluso durante la noche, después de la medianoche, dice Juan Pablo II. Un aspecto que no podemos dejar de comentar, decía el Papa, y las homilías, lógicamente, son muy breves, y por tanto el Papa señala siempre aspectos, es el amor singular y de gran confianza desde la infancia a la Virgen María, el Padre del Ave María. Pues sin duda ninguna, San Simón, juntamente con el Caballero de Gracia, contribuyó a difundir el amor a la Virgen Santísima también, en la entonces llamada Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, es decir, nuestra asociación eucarística. Sin interrupción, repetía muchas veces el saludo Ave María. Hizo notorio la oración
también del Santo Rosario, como una muestra más de esa devoción a la Virgen. Y un último detalle de Juan Pablo II, que recoge aquí sobre el amor a la Virgen. Esto quizás es poco conocido, pero es muy importante. Expresó San Simón de Rojas la voluntad de pertenecer a María y lo decía de esta manera: que yo sea, Señora, todo tuyo, y no tendré nada que temer. ¿Os acordáis de aquella frase de Juan Pablo II? Totus tuus, todo tuyo. ¿De dónde sale? Sale de San Simón de Rojas. Sale de San Simón de Rojas. Hay un intermediario que es San Luis María Griñón de Montfort, que tenía también una gran devoción a San Simón de Rojas. Y el Papa Juan Pablo II, pues en principio, de ahí la toma. Algunas cosas más ya que podemos decir, aparte de estas palabras del Papa. Un biógrafo de San Simón nos dice que el Caballero de Gracia tuvo una estrecha comunicación con el Padre Rojas. Lo escribían entonces con X, en algunos casos por lo menos. Y desde ese día, desde que le conoció, no tuvo pensamiento que no le fiase. Es decir, tenía una enorme confianza en él, el Caballero de Gracia. El Padre Rojas nacía en Madrid oficios de piedad, de religión, no se negaba a cuantos le buscaban para el consejo y el alivio del espíritu. Esa amistad del Caballero de Gracia y San Simón estaba unida con un lazo indisoluble, porque se fundó en el deseo de agradar a Dios. Tuvieron toda su vida igual y una santa correspondencia. Tenían, en aquel modo de decir de aquellos tiempos, se regalaban los dos no solo con las conversaciones espirituales y del cielo, se alegraban, se comunicaban, no solo conversaciones espirituales y del cielo, que son las materias que más recrean el ánimo a los aficionados a la verdad eterna, sino también con agasajos materiales que encendían la devoción y refrenaban los apetitos. Agasajos materiales que encendían la devoción y refrenaban los apetitos. ¿A qué se refiere esta frase? A las mortificaciones que vivían, concretamente al uso de los cilicios que cada uno usaba y las disciplinas, agasajos materiales. Sí, que se podrían decir muchas cosas, pero tampoco. El Padre Rojas tenía mucha confianza en el caballero y en su buen hacer, como lo demuestra que le pidiera al Caballero de Gracia que le echase su bendición. San Simón le pedía al caballero que le echase su bendición a muchas congregaciones del Santísimo Sacramento que se fundaban en Madrid, o a la de la Virgen, de algunos conventos, para que tuvieran mucha actividad a imitación de la del caballero. Fue el Padre Rojas verdadero amigo del Caballero de Gracia. Lo mostró en vida, ayudando a sus designios, visitándole frecuentemente. Le pidió que prosiguiera en el oficio de Padre Mayor de la congregación, San Simón, Padre Mayor, que le ofrecía ayudarle delante de Dios si merecía entrar en la gloria, y que le socorriera, no dejándole hasta morir, y después de muerto, con hacer lo que le encargaba de obras pías. Termino con estos dos detalles relacionados con la devoción y la fe a la Virgen Santísima, tanto en San Simón
como en El Caballero de Gracia. Se narra con detalle en uno de los libros la conversión de un musulmán por gracia especial de la Virgen a través de San Simón de Rojas. Y el Caballero de Gracia comentó: como estos milagros hace cada día Nuestra Señora para consolar y favorecer a quien le sirve, con la caridad y el celo del Padre Fray Simón de Rojas. Y cuando murió, o dejó ya de predicar aquí, le sustituyó otro sacerdote, un jesuita llamado Jerónimo de Florencia. Y este buen padre jesuita comentó cuando subía al púlpito, sustituyendo a San Simón de Rojas: con temor subo a este púlpito, habiendo predicado en él tanto tiempo, el mayor devoto de Nuestra Señora que ha habido desde San Bernardo hasta ahora. Y de esa devoción particular a la Virgen Santísima participaba el Caballero de Gracia, claro. Bueno, hasta aquí, tantas cosas más, lógicamente, que se podrían decir. Hasta aquí estos comentarios de San Simón de Rojas. Quería decir algo también de otro de los santos que han participado de las actividades en mayor o menor medida, que han venido aquí a rezar, por lo menos. San Rafael Arnaiz Barón, nacido en 1911 y muerto en 1938, con 27 años. Canonizado también por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, el 11 de octubre del año 2009. Aunque Juan Pablo II, unos años antes, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, 1989, lo propuso como modelo para los jóvenes del mundo. Y el año 92 Juan Pablo II lo declaró beato y Benedicto XVI santo. Bueno, pues esto sí que es muy bonito, porque este señor, este joven, nacido en Burgos, de una familia de la alta sociedad y muy religiosa, comenzó sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas, hizo la comunión unos años después, con 8 años, pero ya desde joven tuvo una enfermedad de las que luego tendría bastantes. De hecho, como acabamos de decir, muere con 28 años. Una enfermedad de fiebres específicas, por lo que tuvo que interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó, en agradecimiento a la Virgen, su padre lo llevó a Zaragoza y lo consagró a la Virgen del Pilar. Estamos en el año 1921. La familia se traslada a Oviedo, allí continúa sus estudios de bachillerato. Al terminar, se matriculó, y aquí ya aparece la relación con nuestro oratorio. Estoy leyendo palabras de la página de la Santa Sede, y que explican la vida de San Rafael. Al terminar, comenzó los estudios de arquitectura en Madrid, donde supo unir el estudio con una ardiente y asidua vida de piedad. Había introducido en su horario de estudio una larga visita diaria al amo, así le llamaba al Señor, el amo, con mayúscula.
una larga visita diaria al amo, y sigue diciendo a la Santa Sede, en el oratorio del Caballero de Gracia. Y participaba puntualmente en su turno de adoración nocturna. Él vivió en la plaza de Callao, de modo que estaba a 5 minutos del oratorio. Y es bonito, ¿verdad?, y que la Santa Sede recoja esta mención expresa al oratorio del Caballero de Gracia. El joven estudiante de arquitectura, de una gran elegancia humana, muy inteligente, brillante, tenía destacadas dotes para la amistad, para el buen trato, poseía un carácter alegre, jovial, era deportista, dibujaba muy bien, se le daba muy bien la pintura, le gustaba la música, el teatro, pero a la vez iba creciendo también la vida espiritual en él. En su corazón, bien dispuesto a escuchar a Dios, quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida contemplativa. Tú fíjate, un hombre de la alta sociedad, muy bien situado, muy inteligente, sin embargo el Señor se mete en su vida, sin embargo, quiero decir, sin embargo me lo podía haber ahorrado. El Señor se mete en su vida, respetando su libertad, y empieza a sentir el joven estudiante de arquitectura la llamada a la vida contemplativa, pero apartamiento del mundo. Había conocido en Dueñas, en la Trapa de Dueñas, había conocido aquel sitio, ¿no? Y se sintió fuertemente atraído, porque percibió aquel lugar como el sitio que correspondía a sus íntimos deseos. Allí sigue, la Trapa de Dueñas, allí sigue, con el mismo ambiente. Y en diciembre del año 33 interrumpe sus estudios en la universidad y unas semanas más tarde entra en el monasterio de la Trapa de San Isidro. Vivió con intensidad los primeros meses, en medio de austeridades notables, y Dios quiso probarlo con una penosa enfermedad, una aguda diabetes, que le obligó a abandonar con urgencia el monasterio y a regresar a casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Se repuso y volvió. Varias veces tuvo que abandonar el monasterio por la enfermedad y varias veces volvió para responder generosamente, fielmente a esa llamada de Dios. Bueno, pues este es el ejemplo del joven Arnaiz, ¿no? El misterio de la cruz. En la búsqueda apasionada del rostro de Dios, le fascinaba la contemplación de lo absoluto, Dios, dicho así de esa manera. Tenía una tierna filial devoción a la Virgen María, la Señora, le gustaba llamarla. Una vez más, la devoción a la Virgen en la vida de los santos. Y falleció el 26 de abril del año 38, recién cumplidos los 27 años. Muy pronto su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose con gran aceptación. Ha sido definido con 27 años, con esta historia que ha sido definido como uno de los más grandes místicos del siglo XX. Queridos hermanos, tantas cosas que tenemos para vivir nosotros en nuestro lugar, en nuestro sitio. Y en fin, no nos da tiempo, pero quería no dejar de mencionar de tantos otros santos que han pasado por aquí a lo largo de los tiempos. Desde San Francisco Caracciolo, italiano, que tuvo relación con el Caballero de Gracia para una de las fundaciones que puso en marcha, de los clérigos regulares, sacerdotes, que luego le dio más quebraderos de cabeza a esa fundación. Por supuesto, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que se cuenta que venía aquí a rezar y que ponía alguna vez debajo de la custodia, en fin, unas intenciones suyas para que el Señor se las concediera.
Y salió, como sabéis, también su santidad y la fundación que puso en marcha. Santa María de Jesús, que iba al colegio aquí cerca al Sagrado Corazón cuando estaba en esta calle y por tanto más de una vez vendría a rezar a esta iglesia. Por no hablar, ya en otro momento, ahora no, lógicamente, de San José María Escrivá en el año 45 y quizá en otro momento también, y por supuesto el beato Álvaro del Portillo, desde pequeñito, vendría aquí con sus padres, porque su padre era de la junta directiva de la Asociación Eucarística, cuando se estaba trazando la Gran Vía, y el padre del beato Álvaro, con otras personas, tuvo que intervenir con el ayuntamiento para que respetara el oratorio del Caballero de Gracia. Aún así, se llevaron por delante algunas instalaciones que daban a lo que ahora es la Gran Vía, salas de reuniones, vivienda de algún conserje. Pues, queridos hermanos, no quería yo terminar, pero hay que terminar porque va siendo la hora, o al menos mencionaros a otro santo importante, bueno, beato, de momento beato, pero muy importante en la vida cultural y por supuesto en la vida de la Iglesia. El beato Juan de Palafox, que llegó a ser nada menos que virrey de la Nueva España, obispo de México, obispo de Osma después. Sus restos se conservan en la Catedral de Burgos de Osma, en una capilla que paradójicamente esa capilla está hecha por Juan de Villanueva, el mismo arquitecto de este oratorio. También hay otros restos suyos en México. Es una vida riquísima y amplísima, porque como veis tuvo una relación muy importante a muy alto nivel, como virrey, como obispo, como hombre de gran sabiduría, la gran biblioteca de México que puso en marcha, entre otras muchas cosas, como una manera de favorecer la cultura de aquellas gentes. Es canonizado también hace muy poco tiempo, aunque se comenzó hace años, pero en la invasión de los franceses se perdió la documentación y hubo que reanudarlo después. Pues nos encomendamos a estos y a otros santos tan relacionados con nuestro oratorio para que nos ayuden a no perder ese camino que lleva a la santidad, como nos han recordado los obispos. Tú también puedes ser santo. No para complicarnos la vida, o mejor dicho, sí, para complicárnosla en lo que vale la pena complicársela. Que la ayuda de la gracia de Dios y de nuestra Madre Santísima no nos falte para poderlo conseguir. Terminamos para rezar el Santo Rosario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.